¿Por qué tantos creen que Dios les debe algo por cumplir con sus rituales? ¿Cuándo empezamos a pensar que la devoción era un intercambio comercial? El hombre moderno llega al templo con su ofrenda, con su tiempo, con su servicio, como quien presenta una factura ante el cielo. Espera respuesta, espera bendición, espera que Dios conteste a su inversión espiritual. Pero hay un silencio en el alma que no puede explicar, un vacío que ningún acto religioso logra llenar. La historia bíblica que quiero contarte hoy sucede en un paisaje árido del desierto de Mahón. El sol ardía sobre las rocas, el polvo se levantaba con cada paso de los hombres armados que descendían por las colinas. David y sus 600 guerreros habían protegido los rebaños de un hombre rico llamado Nabal durante meses. Los pastores de Nabal nunca perdieron una oveja. Ningún bandido se atrevió a tocar su ganado. David había sido un muro invisible alrededor de la propiedad de este hombre. Llegó el tiempo de la esquila. Era costumbre en Israel que los dueños de ganado compartieran su abundancia con quienes les habían servido. David entonces envió a 10 jóvenes con un mensaje amable. Pidieron provisiones. No exigieron, simplemente recordaron el favor que habían hecho. La respuesta de Nabal fue necia. Sus palabras cortaron como cuchillos. ¿Quién es David?, preguntó. ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? La ira de David se encendió como fuego en hierba seca. Ordenó a sus hombres ceñir sus espadas. 400 guerreros lo hicieron montaña abajo. Su juramento resonaba en su pecho. Así me haga Dios y aún me añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni a un varón. Esa fue la promesa de David. La venganza marchaba con paso firme hacia la casa de Nabal. La sangre estaba a punto de ser derramada. Uno de los criados fue a Abigail y le contó todo. Le explicó cómo David y sus hombres habían sido como ese muro de protección día y noche. Le dijo que su esposo, Nabal, había contestado con insultos. Y Abigail, su esposa, no perdió tiempo en deliberaciones. No se puso a consultar a su esposo Nabal. No pidió permiso. Ella actuó. Tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de pasas, 200 panes de higos. Todo fue cargado sobre asnos. Ella misma descendió por un camino secreto en el monte. El sol comenzaba a declinar, las sombras se alargaban entre las montañas. A lo lejos vio el polvo que levantaban los guerreros de David. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permanecía sereno. Cuando los dos grupos se encontraron, Abigail descendió del asno, se postró rostro a tierra ante David. El polvo se le pegó a su frente, sus manos tocaron el suelo pedregoso y sus palabras fluyeron con sabiduría y con gracia. Reconoció la insensatez de su marido, asumió la culpa sobre sí misma, pero luego esta mujer elevó los ojos de David hacia algo más grande que su ira justificada. Le habló de la unción que reposaba sobre él. Le recordó que Jehová le había prometido a él el reino y le advirtió que la venganza mancharía su conciencia el día que se sentara en el trono. Por Jehová tu Dios, dijo ella a David, que Jehová te ha librado de incurrir en daño y que los que intentan hacer mal a tu vida te serán como Nabal. David detuvo su marcha. Sus manos soltaron
la empuñadura seguramente de la espada. Su respiración se calmó, la niebla de la ira se disipó de sus ojos. Reconoció en las palabras de aquella mujer la voz de Dios mismo. Y David contestó: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y de vengarme por mi propia mano. Abigail había escuchado una voz que su esposo nunca oyó, y esa obediencia salvó a toda su casa. Ahora escucha estas palabras del profeta Jeremías, pronunciadas siglos después, pero que siguen resonando con la misma verdad. Mas esto les mandé diciendo: Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Jeremías capítulo 7, versículo 23. El contexto de estas palabras es devastador. El pueblo de Judá se había refugiado en su religión y llevaban sacrificios al templo, cantaban salmos, cumplían con fiestas, pero sus vidas estaban manchadas de injusticia, de idolatría, de violencia. Dios les envió a Jeremías para plantarse en la puerta del templo. Allí, donde entraban con sus corderos y sus becerros, el profeta debía gritar una verdad incómoda. Los rituales no los salvarían. Los sacrificios eran inútiles si sus oídos estaban cerrados a la voz de Dios. El versículo anterior dice algo aún más contundente. Allá dice: Añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Era ironía amarga. Dios les decía: quédense con sus ofrendas, cómanlas ustedes mismos, no las quiero. ¿Por qué tanto desprecio hacia los sacrificios que Él mismo había ordenado en la ley de Moisés? Porque el corazón de la ley nunca fue el ritual o la ceremonia, fue más bien la relación, fue la obediencia. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, no les dijo primero: edifiquen un altar. Lo que les dijo primero fue: escuchen mi voz. El pacto del Sinaí se resume en esta frase: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Vemos que allí está primero el oído, luego la obediencia, después la relación. La palabra hebrea, que se traduce como escuchado, no significa simplemente percibir sonidos. Significa oír con la intención de obedecer. Es un oír activo, un oír que mueve los pies, un oír que transforma la voluntad. Cuando Dios dice: escuchad mi voz, está exigiendo que su palabra se convierta en la norma que gobierna cada decisión, cada pensamiento, cada acción. No es suficiente con conocer su voz, hay que seguirla. La promesa que sigue es enorme. Allí dice: yo seré vuestro Dios. Esto no es simplemente una declaración de una afiliación religiosa, más bien es un compromiso de protección, provisión y presencia divina. Es Dios diciendo: yo mismo seré tu porción, mi favor será tu herencia, mi poder será tu defensa, mi sabiduría será tu guía. Pero esta promesa está condicionada. No es incondicional como el pacto con Abraham. Aquí hay una cláusula clara: si escuchan, yo seré su Dios. La segunda parte de la promesa es igualmente profunda. Allí dice: y vosotros me seréis por pueblo. Esto significa ser identificado con Dios ante las naciones, ser portador de su nombre, ser testigo del carácter de Dios, ser distinguido, diferente del resto del mundo, no por rituales únicos, sino por una obediencia firme. El pueblo de Dios debía ser reconocible, no porque iban al templo,
sino porque vivían conforme a la voz que escuchaban. Y luego viene la instrucción más específica. Allí dice: andad en todo camino que os mande. No algunos caminos, no los caminos fáciles, no los caminos que se ajustan a nuestra comodidad. Allá dice todo camino, cada mandamiento, cada ordenanza, cada palabra que sale de la boca de Dios debe marcar la dirección de nuestros pasos. La voluntad de Dios no es una sugerencia, es una senda, un camino ya trazado. El que la abandona, el que abandona ese camino, se pierde. Y la promesa final dice: para que os vaya bien. Y aquí está el error de los judíos del tiempo de Jeremías. Pensaban que les iría bien por ofrecer sacrificios. Dios les dice que les irá bien es por obedecer. El bienestar, la paz, la prosperidad verdadera no vienen de la actividad religiosa, vienen de la sumisión a la voluntad de Dios. Cuando la voz de Dios es la brújula de nuestra alma, entonces el favor de Dios se convierte en el medio o en la atmósfera de la vida. Nuestro comentarista Matthew Henry reflexiona sobre este pasaje con una advertencia que atraviesa los tiempos. Dice que muchos cristianos hoy malinterpretan el Evangelio de la misma forma en que los judíos malinterpretaron la ley. Intentan separar el beneficio del favor divino de la responsabilidad de la obediencia. Creen que porque Cristo murió en la cruz ya no tienen que obedecer. Piensan que la gracia es una licencia para la negligencia, pero esto es un error fatal. El sacrificio de Cristo no eliminó la obligación de obedecer a Dios. La cruz no anuló los mandamientos. Lo que la cruz hizo fue proveer el poder para obedecerlos. Cristo murió para liberarnos de la esclavitud del pecado, no para darnos permiso de pecar. La gracia no es enemiga de la santidad, en ninguna manera. Es su fundamento. El Espíritu Santo no nos fue dado para que sintiéramos emociones religiosas, sino para que pudiéramos vivir en obediencia. El desagrado de Dios con Judá no radicaba en que no ofrecieran sacrificios, era en que no obedecían. Traían corderos al altar, sí, pero ellos oprimían al huérfano. Quemaban incienso, sí, también, pero también adoraban ídolos. Cantaban himnos, pero mentían en los negocios y pensaban que Dios estaba satisfecho con la fachada religiosa. Pero Dios ve el corazón, y el corazón de ellos estaba sordo a su voz. Esta es la tragedia del hombre religioso. Piensa que puede negociar con Dios, que puede ofrecerle actividad a cambio de bendición, y entonces llega al templo con sus manos llenas de ofrendas, pero con sus oídos cerrados a la exhortación bíblica. Y cuando Dios no contesta como esperaba, entonces se siente defraudado por Dios y se pregunta por qué si él oró tanto y a la final no recibió lo que esperaba. ¿Por qué si él sirvió tanto y a la final no encontró el fruto? Pero Dios no estaba buscando tus ofrendas, estaba buscando tu oído, o como dice la Santa Escritura, tu corazón, tu obediencia. A Dios no le impresionan tus horas de servicio si tu vida privada contradice tu confesión pública. No le conmueve tu llanto en el altar si vuelves a casa y maltratas a tu familia. No acepta tu adoración si tu corazón está dividido entre Él, el único Dios vivo y verdadero, y tus ídolos secretos. El hombre intenta construir una escalera hacia el cielo con sus buenas obras, pero esa escalera nunca llega al cielo. Y aquí es donde la cruz de Cristo Jesús se vuelve indispensable, porque ninguno de nosotros puede obedecer perfectamente. Pero Cristo vino y Él sí escuchó perfectamente la voz del Padre y obedeció. En la cruz, Cristo cargó con la desobediencia de todos nosotros. Todo eso fue clavado en el madero. Y cuando Cristo se levantó de la tumba, venció el poder del pecado que nos impedía oír y obedecer. Ahora, por medio del Espíritu Santo, tú puedes escuchar su voz.
no solo con tus oídos físicos, sino ante todo con un corazón regenerado, cambiado por el poder de Cristo. Así que ahora tú puedes examinar tus tiempos devocionales, evaluar tu servicio en la iglesia, si lo haces con alegría porque amas a Dios o con resentimiento porque sientes que tienes que hacerlo. Dios no necesita siervos amargados, prefiere una obediencia gozosa que un sacrificio forzado. Busca entonces una fe integral. No dividas tu vida en sagrada y secular. Dios no solo quiere tu domingo, Él quiere y merece tu lunes en la oficina, tu martes en la casa, tu miércoles donde estés en la calle. Cada espacio de tu vida es un templo, es un lugar donde puedes escuchar su voz y obedecer su voz. Cada decisión es una oportunidad de decir: tú eres mi Dios y yo soy tu pueblo. El camino de la obediencia no es fácil, pero cuando la voluntad de Dios se convierte en tu norma de vida, entonces el favor de Dios se convierte en tu herencia. Abigail escuchó cuando Nabal estaba sordo, y esa obediencia salvó vidas. Tú también puedes escuchar en medio de un mundo que grita, puedes obedecer cuando todos a tu alrededor se conforman, y esa obediencia no solo te salvará a ti, sino que también transformará todo tu entorno, porque un hombre, una mujer que escucha la voz de Dios y anda en sus caminos, es uno en quien Dios mismo habita, y donde Dios habita, todo va bien.